Dios te bendiga, hermano, hermana. Bienvenido, bienvenida a esta programación especial de estudio de la palabra de Dios, estudio de tema de salud. Como cada sábado tenemos una programación que esperamos sea de bendición para ti, para tu familia. Esta es la programación especial de salud y estudio profético de la palabra de Dios. En el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Tenemos a nuestro productor, José Drasich, y él tiene dos temas bien interesantes. El primer tema, el tema que tiene que ver con la salud, es el maravilloso té de hibisco o hibisco. Ese es el tema. Yo nunca había escuchado esa palabra, nunca había escuchado hablar de ese té, pero José, hablando fuera de cámara, me dice, este tema hay que escucharlo. Así que mis oídos estarán listos para escuchar acerca del maravilloso té de hibisco. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus propiedades en favor de la salud? Ese es el tema que tiene que ver con la salud. Y en la parte del estudio profético, entonces vamos a ver dentro del seminario maravillosas promesas desde el santuario. El tema número 5 tiene que ver con la liberación de la carga del pecado. Así que nos vamos a entrar en el santuario, vamos a aprender de la liturgia, de la ceremonia del santuario, y en el día de hoy vamos a aprender cómo se liberaba la carga del pasado o del pecado en el pasado y cómo Dios puede liberarnos, descargarnos de esa carga del pecado en el presente. Así que hermano, hermana, donde quiera que tú estés, Dios te bendiga. Gracias por seguir esta programación especial. Quiero invitarte para que oremos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, damos gracias por tus cuidados. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por José Drasich. Gracias por Nelson. Gracias por Francesca, que están en la plataforma Zoom. Y gracias por aquellos que han de entrar. Gracias por los hermanos que están viendo la programación a través del Facebook, a través de YouTube. Oramos, Señor, para que esta programación sea de bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. José, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Sí, Tiene un hermoso fondo usted ahí, bien florido. Ese es el patio de mi casa, justo unas flores que el Señor me ha regalado para que este año están muy bonitas, y estaba mirando el rhododendron y otras flores. Voy a ver si hago algo para hacer una compaginación de cómo han florecido este año. Ha sido precioso. Se ven muy bonitas esas flores. Tiene un hermoso patio. Gracias. Pero entonces tenemos temas interesantes hoy. Sí, esta tarde vamos a hablar de el hibisco. Se lo conoce con otros nombres, ya ustedes probablemente lo han escuchado con los otros nombres, pero puedo asegurarle que vale la pena conocer esta maravillosa farmacia de Dios. Nos puede ser de mucha ayuda, especialmente para personas que están teniendo problemas de cáncer o problemas de presión alta o otros problemas de sueño y etcétera. Así que vamos a entrar en ese tema también. Pero escuchemos no sé si tenemos una música, si no, podemos comenzar con el programa ya mismo. Guamán, ¿tiene alguna música? Sí, aquí ¿Pueda compartir con nosotros? Vamos pues adelante. Entrega
estamos aquí. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? Nuevamente que tenemos aquí. Así que vamos a repetir aquí, vamos a hacer una oración para comenzar entonces nuestro programa ahora. Nelson, quisiera ser tan amable y dirigirnos en oración. Claro que sí. Amén, Padre, Señor Todopoderoso que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, mi Dios. Gracias te damos, Padre, por este hermoso día que nos das del sábado, Señor. Gracias por habernos dado el honor de estar en tu presencia esta mañana, en tu culto de adoración, Padre Santo. Y ahora te pedimos también tu presencia una vez más aquí en esta programación. Bendícela, Señor, te pedimos para que todos los que vean puedan beneficiarse de ella. Bendice a todos los que están presentes en las redes y bendice, Señor, a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Te lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Nelson. Nelson Guamán es quien siempre nos acompaña todas las tardes, así que muchas gracias. Y esta tarde vamos a tener un estudio acerca de una planta que realmente es maravillosa. Permítame compartir pantalla. Bien, el maravilloso té de hibisco, como podemos ver allí. Antes de hablar, vamos a decir que esta es una información general. Si deseas saber cómo usar las plantas en tu caso particular, debes ponerte en contacto con un profesional que pueda darte unas pautas en función de tu historial médico y tus necesidades. Nunca te automediques. Bien, entonces, comenzando a hablar de este maravilloso tema, podemos decir que los cambios revolucionarios para mejorar nuestra salud a veces son mucho más simples de lo que nos imaginamos. De hecho, lo que vamos a hablar hoy es prácticamente gratis, esos cambios que podemos hacer, o muchos de esos cambios. Ahora, hay cosas que nos pueden ayudar en forma fenomenal para la salud. En pocas palabras, estamos hablando de una bebida que se usa mucho como refrescante y que sobre todo nos puede ayudar de una manera mucho mejor que las gaseosas, las sodas o los jugos o las aguas carbonatadas azucaradas, que son bastante tóxicas para nuestra salud o mucho más peligrosas de lo que alguna vez nos imaginamos. El problema que a veces muchas personas tienen para renunciar al consumo de gaseosas o sodas o jugos, sienten que tienen que renunciar al sabor. Y entonces algunas personas tienen la costumbre de tomar soda en altas cantidades o mucho jugo que creen que es saludable y se quejan de que el agua es sin sabor, que no tiene sabor, dice insípida. Ahora, si bien el agua es la bebida más saludable, todavía podemos decir que es posible disfrutar una bebida sabrosa que es muy buena para usted. Si realmente tiene el interés de llevar un estilo de vida más saludable, es posible que el té de hibisco o té de Jamaica sea una variante refrescante. Entonces podemos decir que esta es una alternativa, diríamos, casi perfecta para reemplazar al agua, ya que el agua también le podemos agregar algunas cosas más, como el limón, por ejemplo. Ahora, la Jamaica o el hibisco o Hibiscus sabdarifa, que es el nombre científico, se cultiva principalmente en Centroamérica y también en los climas cálidos, como por ejemplo el sureste de Estados Unidos, y pertenece a la familia botánica de las malvas, Malvaceae, y es también conocido como roselle. Y eso es apropiado ya que muchos de sus grandes flores, como podemos ver aquí en las imágenes, son rojas, de tonos rojos, vibrantes, y en algunos casos tienen tintes color rosados. La parte del cáliz de la flor es lo que se seca para hacer un té fantástico que tiene un color rojo, como podemos ver aquí en esta imagen, y existen más de 200 variedades, especialmente en los climas más cálidos y secos, ya que eso es un refrescante muy bueno y es un calmante también. También se lo conoce como té amargo, pero tiene un sabor agradable, un sabor fuerte, agradable, muy similar a la acidez del arándano, ¿no? O cranberry en inglés.
El té de Jamaica era una bebida, ya los faraones egipcios lo usaban bastante. De hecho, se dice que el único té que esta famosa reina egipcia, la reina Cleopatra, dice que era el único té que bebía porque ella entendía que le favorecía en la piel, le favorecía, le daba más belleza. Así que también sabemos que muchas culturas en el Caribe, en México, en Centroamérica, en China, en África, Europa, cultivan este té de Jamaica, no solo por el sabor, sino por las excelentes propiedades nutricionales y medicinales que tiene. El té de Jamaica generalmente no se encuentra en Estados Unidos, por lo menos en las tiendas de autoservicio, y recién ahora en las tiendas naturistas se está empezando a ver. Pero, sin embargo, en Internet hoy podemos conseguir té de Jamaica 100% orgánico, para aquellos que tengan, dice, oye, me gustaría probar este té. Ahora, también vienen bolsitas, yo lo he conseguido en bolsitas este té. Ahora, sin embargo, usted puede conseguir las hojitas secas de este té, y eso ayuda, ¿no es cierto?, que evitar la oxidación cuando están en bolsitas de plástico. Ahora, unas cuantas, un poquito de hojitas es suficiente para que ya le cambie el sabor a su vaso de jugo, a su vaso de agua. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? ¿Por qué estamos diciendo que este té es importante conocerlo? El té de Jamaica tiene un alto contenido de vitamina C, minerales, antioxidantes, y ya desde una tradición muy antigua lo confirmó la ciencia moderna como un remedio para calmar los trastornos nerviosos, tratar el insomnio, problemas cardíacos moderados, disminuir la inflamación y acelerar el metabolismo. La pulpa de las hojas también se ha utilizado para hacer cataplasma para las heridas. Recientemente, científicos nigerianos de la Universidad de Nigeria consideraron la Jamaica el mejor medicamento farmacéutico para reducir la presión arterial. En un estudio con 75 participantes con presión alta, leve a moderada, se los colocó en 3 diferentes grupos, y a estos grupos se le dio una dosis diaria de ya sea hidroclorotiazide, que es un medicamento recetado para la presión alta, el jugo de Jamaica o un placebo. Y quiero leerles a ustedes lo que dice el estudio. El Hibiscus sabdarifa fue agente antihipertensivo más eficaz que la hidroclorotiazide en los nigerianos con hipertensión de leve a moderada y no provocó un desequilibrio de electrolitos. El jugo de la flor de Jamaica mostró mayor duración de acción en comparación con el hidroclorotiazide y la reducción en la sangre de sodio. Y eso puede ser, según ellos, otro mecanismo antihipertensivo de la acción de la Jamaica. Como vemos, este estudio ha sido muy interesante. Por supuesto que no es algo que se va a salir en las noticias porque no deja dinero la venta de flor de Jamaica, vamos a decir, como dejan los medicamentos. Pero es interesante conocerlo. Utilizado en una mezcla comercial de tés, incluso en Estados Unidos, la Jamaica puede disminuir la presión arterial sin efectos secundarios, y además tiene efectos residuales. Por ejemplo, utilizar el té de Jamaica para afectar incluso pequeños cambios en la presión arterial cuando se usa por largos periodos, y reduce el riesgo, según este mismo estudio, de derrame cerebral y ataques cardíacos. Otro estudio reconoció a la Jamaica por sus propiedades, por su riqueza en antocianinas, y que son los que protegen, los antioxidantes que nos protegen a nuestro cuerpo y también al hígado.
cuando se hizo un análisis con células cancerosas humanas, se encontró que este compuesto desencadena la apoptosis o muerte celular en células de leucemia. La apoptosis es una palabra que se usa en términos médicos para indicar que la célula cancerosa se suicida a sí misma, o sea, muere, decide desconectarse. Y parece ser que el jugo de la Jamaica en pacientes con leucemia ha inducido a la apoptosis. Otro estudio que también se hizo de la Jamaica relaciona los extractos de Jamaica en la protección del hígado y la prevención de la obesidad y para enfermedad del hígado graso. Si usted ha escuchado y se tiene hígado graso, en esa misma línea, el estudio dice lo siguiente: los hallazgos estadísticos mostraron una presión arterial sistólica de 11.2% menor y una presión diastólica de 10.7% menor en el grupo experimental 12 días después de comenzar el tratamiento con té de Jamaica en comparación con el primer día. O sea, en menos de 2 semanas ya se vio una diferencia significativa. Sigue diciendo el estudio: la diferencia entre la presión arterial sistólica de los dos grupos fue significativa, al igual que la diferencia de la presión diastólica. Cuando en términos científicos se usa la palabra significativa, eso nos orienta a saber que el efecto que se estuvo estudiando fue efectivamente a causa del agente que se estuvo probando. En este caso, se probó que el jugo de Jamaica cambia la presión en forma significativa. Ahora bien, vamos a hacer una diferencia rápido entre la diferencia en tomar jugo de Jamaica y tomar gaseosas o sodas o bebidas azucaradas. Básicamente, aquí en Estados Unidos, una persona bebe 57 litros de refrescos al año, y por eso tenemos un problema tan grande que algunas personas ya le llaman pandemia también, con el problema de la diabetes. Están vinculados a la obesidad y a un sinnúmero de enfermedades crónicas, ya que no dan nutrición, aumenta la enfermedad cardíaca, cáncer y riesgo de diabetes tipo 2, convierte el azúcar en grasa en el hígado, aumenta drásticamente la grasa del vientre, causa resistencia a la insulina y está también relacionado a un mayor riesgo de demencia. O sea, no solamente su salud física, sino también su salud mental. Algunos dicen, bueno, pero yo lo que tomo es la soda que dice 0 calorías. Sin embargo, la de 0 calorías se ha relacionado con un aumento de peso. ¿Y por qué? Porque si usted lo busca en internet, usted va a descubrir rápidamente la relación entre beber bebidas de 0 calorías y el aumento de peso. Porque, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Iowa reveló que aumenta las bebidas de dieta, inclusive aumenta las enfermedades cardíacas, el riesgo de paros cardíacos y de derrame cerebral en mujeres posmenopáusicas con un problema de salud. Los que consumen más de una lata al día o más de una bebida al día tienen un 30% más propensidad a un problema cardiovascular y tiene 50% más predisposición a morir de enfermedades relacionadas. El problema parece ser que algunas tienen fructosa y otras le ponen endulzantes. Ahora, ¿cuál es el problema con los endulzantes? Que el endulzante artificial apaga la leptin, que es la hormona que nos quita el apetito. Por lo tanto, usted no sabe cuándo dejar de comer. Si antes usted se comía un plato de comida, ahora usted necesita comerse 2 y 3 porque sigue con apetito. Y dice, bueno, pero me tomé mi soda 0 calorías. Sin embargo, tuvo que comer mucho más para poder satisfacer su apetito, porque si bien la grelina es la hormona que nos abre el apetito, la leptin es la hormona que nos apaga el apetito. Entonces, lo que hacen estos endulzantes artificiales es apagar esa hormona
que le quita a usted el apetito y usted no se llena por más que tome. Fíjense, cuando usted se toma, por ejemplo, una Coca-Cola, usted puede tomar 2 litros de Coca-Cola y sigue con sed. Sin embargo, si toma agua, usted descubre que la sed se le aplaca con un vaso o un vaso y medio, 2 vasos de agua. Ahora, si nosotros nos preguntamos por qué es tan importante reemplazar, por ejemplo, la gaseosa, la soda, los jugos que bebemos como una opción más saludable con el té de Jamaica o agua, un 50% de la soda generalmente es fructosa y la fructosa es jarabe de maíz. Si usted lo ve, va a ver que dice jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? High fructose corn syrup en inglés, que a veces lo abrevian como HFSC. Simplemente en esas 4 letras en mayúscula están diciendo que, ¿por qué? Porque el azúcar de maíz es un azúcar muy barato, pero es sumamente dañino. Se sabe que inflama el cuerpo, acelera el envejecimiento y trae otros problemas de salud, ya que la fructosa actúa como un disparador e interrumpe o activa, mejor dicho, el interruptor de grasa metabólico que sabemos hoy que tenemos tanto problema con la obesidad. Y sabemos también que la fructosa está relacionado con problemas de diabetes, enfermedades cardíacas, cánceres e inclusive Alzheimer. Algunos piensan que la enfermedad de Alzheimer es una mala suerte, que usted la adquiere y le tocó la mala suerte. No es por mala suerte, es porque estamos consumiendo algunos alimentos que no son lo mejor para nosotros. Así que esto es importante saberlo. Los jugos también se han convertido en un problema. Dice, bueno, yo me compro el jugo en el supermercado y ese jugo dice que es 100% natural. El problema que tenemos con los jugos comprados, si usted fíjese, haga esta prueba, usted exprima una naranja, o china como le dicen en Puerto Rico, exprímala y guárdela en la nevera, en la heladera, en el conservador, o en el frigorífico, como dicen en España, guárdela allí. Al 5.º día, usted trate de tomar ese jugo que usted lo guardó y usted va a descubrir que el sabor ha cambiado. Y a veces la persona dice, no, esto ya no me gusta el sabor que tiene. Ahora, ¿cómo hace un comerciante para que ese jugo, que es 100% natural, que está en el supermercado, no pierda su sabor después de estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses en la góndola? Pues necesariamente tiene que pasar por un proceso y con agregado de químicos para que ese no pierda el sabor, porque si no nadie va a comprar ese jugo. Precisamente uno de los procesos es la pasteurización, y la pasteurización implica hervirlo, y al hervirlo ha perdido sus vitaminas, ha perdido sus nutrientes porque el calor lo ha destruido. Así que tómese un juguito si usted lo quiere, pero sepa que lo va a hacer solo por sabor. Realmente no tiene los nutrientes que tiene un jugo recién exprimido. Por eso cuando usted va a comprar un jugo, lea la etiqueta y si ve que dice que tiene jarabe de maíz o high fructose corn syrup o jarabe de maíz de alta fructosa y sabores artificiales, además del jugo concentrado de fruta, ya sabe que eso no es lo ideal para usted. Por eso hablamos de este té que puede ser muy útil. Ahora, sabemos que también a los jugos que se compran se usa pectina, que se une al metanol presente en la fruta. Ahora, cuando nosotros comemos la fruta fresca, la pectina se sujeta al metanol y le impide absorberlo. Sin embargo, cuando nosotros compramos un jugo procesado que ha sido comercialmente embotellado o puesto en cartones, la pectina y el metanol se desintegran, y cuando la pectina de la fruta natural y el jugo de fruta se unen al metanol, que es un alcohol de madera, que sabemos que es un veneno para el sistema metabólico, el metanol se aleja del cuerpo, pero el jugo de frutas, debido a eso, sabemos que nos puede hacer daño. Así que el té de Jamaica, como dijimos, muestran que este té de Jamaica es una opción mucho más saludable al jugo de sodas, al jugo de frutas.
compradas, vamos a decir, comerciales. ¿Ya? Muchas veces ni siquiera es jugo de verdad, sino son puros químicos. Y puede ser mucho más beneficioso que el té negro. De hecho, sabemos que es libre de cafeína y puede también ayudar a la memoria y a la concentración, y puede ayudar, en otro estudio ha mostrado que puede ayudar a impedir que se desarrollen cálculos renales, o sea, piedras en los riñones. Parece ser que actúa como un preventivo para la formación de piedras en los riñones. Hay un dicho chino que dice, beber una taza diaria de té seguramente impedirá los medicamentos. Así que vamos a decir 5 beneficios adicionales del extracto de Jamaica. El jugo de Jamaica tiene polifenoles, que son unos compuestos vegetales reconocidos como preventivos de enfermedades. Tienen propiedades antienvejecimiento y antioxidantes, y el extracto de Jamaica es una fuente muy potente de todo esto. Las investigaciones han demostrado que este extracto de Jamaica se ha utilizado de manera habitual y efectiva en las medicinas nativas, en las personas que usan plantas para tratamiento de enfermedades, así como la presión alta, la diabetes y trastorno del hígado. Entonces, entre los beneficios de la Jamaica, tal vez más impresionantes, podemos decir que incluye posibles efectos contra el cáncer. La investigación ha demostrado que los extractos de Jamaica ricos en polifenoles provocaron la muerte celular en las células de carcinoma gástrico en seres humanos, o sea, en células cancerosas del estómago. Y también, como dijimos anteriormente, ha inducido la muerte celular en células de leucemia en personas. Beneficios antioxidantes. La investigación reveló que el consumo de extracto de Jamaica mejoró el potencial antioxidante sistémico y redujo el estrés oxidativo en los participantes del estudio. ¿Qué significa esto? Que este estudio también encontró una alta biotransformation, o sea, biotransformación de los polifenoles ingeridos, lo que sugiere que se absorben muy bien estos polifenoles de esta planta. Protección contra los cálculos renales y el hígado. Otro estudio encontró que el extracto de Jamaica tiene actividad para disolver los cálculos renales, y también ha demostrado ayudar a proteger al hígado contra el daño de sustancias químicas inducidas por el químicos, por ejemplo, como el mercurio, en el caso de los pescados. La diabetes. El extracto de Jamaica también ha mostrado ser muy prometedor para mejorar la presión arterial, como los perfiles de lípidos, o sea, de grasa en la sangre, en personas con diabetes. Síndrome metabólico. El extracto de Jamaica incluso también ha demostrado ser prometedor para la prevención y tratamiento del síndrome metabólico. Un estudio descubrió que una dosis diaria del extracto de Jamaica durante solo un mes provocó mejoras en los niveles de glucosa, de azúcar en la sangre, colesterol, los triglicéridos, también logró reducirlos, así también como mejoras en la resistencia a la insulina en personas con síndrome metabólico. Así que, queridos amigos y hermanos, debemos tratar de una planta maravillosa, té de Jamaica o té de hibiscos. Si usted lo puede conseguir, trate de disfrutarlo, porque vale la pena recuperar la salud si usted la ha perdido, o prevenir una enfermedad en caso de que esté sano en este momento. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda parte. Vamos entonces a entrar directamente a nuestro estudio de esta tarde. Vamos a estudiar esta tarde un tema sumamente interesante, el tema que tiene que ver con el santuario y la liberación de la carga del pecado. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Francesca nos quiere acompañar en la oración. Rey Celestial, Dios Todopoderoso, gracias porque eres bueno, Señor, y gracias, Señor, porque sabemos que tú estás al control. Sigue dirigiendo, Señor, a Drasit,
y que todo, Señor, pueda seguir saliendo todo bien para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, esta tarde vamos a tener muchas lecturas bíblicas, así que vamos a invitarlos, si usted tiene una Biblia a la mano, si tiene una libreta a la mano, para que vaya anotando los versículos que vamos a ir viendo, porque este tema le aseguro que va a ser muy interesante. Recordamos que en el antiguo santuario de Israel, déjeme compartir pantalla ahora mismo. En el antiguo santuario de Israel se traía un corderito como parte del pecado, como parte para liberar la culpa. Ahora, el anhelo de todo ser humano es librarse de las cargas de la vida. Hay tantas presiones que tenemos en la sociedad que hoy en la que vivimos, que a veces son muy difíciles de llevar, pero lo que más destruye las reservas o las energías del alma es el sentimiento de culpa, el cargo de la conciencia, el no saber cómo deshacerse del remordimiento. Y si bien Dios estableció todo un sistema para enseñarnos cómo es que Él está dispuesto a perdonarnos, el enemigo de Dios también ha desarrollado falsos sistemas de perdón para que cuando la persona tenga que enfrentar al verdadero tribunal de Dios, entonces se encuentre que su culpa no ha sido perdonada porque fue o trató de limpiarse de esa carga con un falso mediador, con un falso perdonador. Ahora, ¿cuáles son los medios más comunes que los seres humanos emplean para librarse de la carga del pecado? Tenemos que empezar reconociendo que la sociedad en que vivimos es compleja y que muy difícil no se comparte en mayor o menor grado la responsabilidad de una falta cometida contra otra persona. A veces hasta pareciera que si se pudiese demostrar que otros son peores que uno, entonces las faltas personales no son para afligirse tanto. Eso lo utilizan mucho los políticos. Dice, bueno, yo seré malo, pero el otro es peor. Por ejemplo, un ladrón dice, bueno, yo robo, pero yo no mato a nadie. Y el que mata dice, sí, yo maté, pero fue en defensa propia. En fin, el ser humano siempre ha buscado echarle la culpa al otro para librarse de sus culpas. Y los medios más comunes de intentar librarse del remordimiento es cargar a veces las faltas en los demás. Y algunos han usado la expresión o usan la expresión chivo expiatorio, aunque dice, ¿de dónde vendrá esa expresión? Muchos no saben de dónde viene, pero esa expresión viene desde el santuario, del santuario de Israel, de los rituales del santuario de Israel, porque al fin del año sacerdotal se ponían los pecados sobre el macho cabrío, sobre un macho cabrío, los pecados que se fueron llevados al santuario por el pueblo de Israel. Aunque esto es así, ¿qué hizo el hombre, por ejemplo, cuando se introdujo el pecado en la creación divina? Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3, el verso 12. Génesis, capítulo 3, el verso 12. Y también vamos a ir a Juan, capítulo 1, verso 29. Pero primero vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3, el verso 12. Ok, Génesis 3, 12. 12. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sí? Solamente el 12. ¿Hasta cuándo? Sí, solamente el 12. ¿Quién le echó la culpa? Adán. ¿Qué dijo? Que fue la mujer la culpable. Sí, pero dice la mujer que tú me diste. ¿Ah? La que tú me diste. ¿A quién en realidad le está echando la culpa a Adán? A Dios. ¿Ah? Porque la mujer se la echó a la serpiente y Adán dijo, la mujer fue, pero esa mujer me la diste tú. Así que al fin y al cabo el culpable de que yo haya pecado eres tú mismo. Qué astucia para dar vuelta a la culpa, ¿no? Él se quiso librarse de esa ofensa echándosela a Dios. Y la mujer en el versículo 13, ¿qué dice? Ok, dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ajá,
La serpiente, ¿quién había hecho la serpiente? ¿Quién la puso en el jardín? Dios. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Esa serpiente que tú la pusiste en el jardín allí, esa me engañó y comí. En otras palabras, la culpa de que Adán hubiera pecado y que Eva hubiera pecado, ¿se la están echando a quién? A Dios. ¿Sí? Otros buscan librarse de la carga que llevan buscando pagar. Otra expresión que se usa para pagar es expiar, ¿no? Por sí mismo la falta que cometieron. Y miles han muerto a lo largo de los siglos, castigándose a sí mismos para purificar su alma del peso que la agobia. Para Semana Santa he visto en internet, por ejemplo, en Filipinas es costumbre que algunos se flagelen, se saquen sangre a latigazos en la espalda, cargando una cruz para ver, y otros se crucifican en la cruz pensando que con eso están comprándole el perdón a Dios. Porque hay una teología que les enseña eso, que el hombre puede pagarle a Dios. Hay una tendencia semejante, la de procurar compensar la falta con alguna gran obra sobre la que se haga mucho ruido para que no se descubra el corazón egoísta y corrompido que se esconde de esas obras estruendosas. Hablando con alguien me decía así, me dice, el narcotraficante más grande de esta ciudad, una ciudad aquí de Estados Unidos, él hace grandes donaciones a la iglesia, ¿no? Y él decía, en la catedral católica allí de la ciudad de Connecticut, decía, esas las pagó él, esas grandes puertas. Y entonces, claro, para que todo el mundo sepa y pudiera ver sus obras de beneficencia. Pero, en fin, no faltan tampoco aquellos que les ocurre una desgracia y piensan que con esa desgracia que les pasó, con eso ya están pagando todas sus faltas y merecen una consideración especial. No, queridos amigos, eso no es así. Habrá veces que es necesario compensar una falta cometida, por supuesto, pero nunca el alma podrá librarse realmente del pecado que la acosa mientras no la deposite sobre el único sustituto que Dios dio para ello. Y eso vamos a verlo en Juan, capítulo 1, verso 29. El único sustituto que Dios acepta para cargar y quitar los pecados del mundo. Y dice... Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo le llama? ¿Quién es el que quita el pecado? Jesús, dice aquí. Sí, Cordero de Dios. Porque, exacto, el Cordero era un símbolo, ¿verdad? Y en ese santuario se llevaba a cabo esa ceremonia simbólica de transferencia hasta que viniera el verdadero Cordero. En las leyes rituales del antiguo Israel, Dios responde a ese anhelo humano de liberarse del peso espiritual que lo agobiaba, pero también muestra paradójicamente que para que alguien pueda librarse de la culpa, otra persona debe llevar esa culpa. Ese principio aparece en la expresión, una de las expresiones que ya hemos estado estudiando en sábados anteriores, Nasa Abón. ¿Se acuerdan de ella? Nasa Abón, que significa llevar, quitar la iniquidad. Y estoy usando dos palabras, llevar, ¿y cuál es la otra? Quitar. Ahora, esta palabra se usa bastante en la Biblia y algunos a veces en las traducciones al español, como lo vamos a ver, pierde del significado profundo que tiene Nasa Abón en el original hebreo. Vamos a ver, según las leyes del Antiguo Testamento, quiénes llevaban el pecado o la iniquidad en el antiguo Israel. Porque dijimos, si alguien se desprende de ese pecado, alguien tiene que llevarlo. Entonces vamos a comenzar considerando la carga del pecado. ¿Quiénes debían llevarla? En primera instancia, la persona que hizo la culpa. Ahora sí vamos a ir a varios pasajes, vamos a estudiar esto, vamos a ir al libro de Levíticos y después vamos a ir al libro de Números. Entonces, Levíticos
y Números. Sí, Nelson, tú quieres buscar Levítico, Francesca, tú quieres buscar Números. ¿Sí? Números 14, Levítico 5. Okay. Levítico 5, verso 1. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Fíjense, ¿qué palabra está usando acá? Dice, él, ¿qué va a hacer con su pecado? Lo va a llevar. Lo va a llevar. Si yo lo llevo, ¿qué estoy haciendo con el pecado? Así Lo estoy cargando. es. ¿Verdad que sí? Vamos al verso 17. Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se deben hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Esto no es tan, parece ser que Dios no toma el asunto del pecado en forma liviana. Él había dado leyes al pueblo de Israel y el pueblo de Israel estaba obligado a conocerlas y saber lo que era bueno y saber lo que era malo. Cuando usted va a un país y usted le dan una licencia de conducir y usted pasó esa licencia de conducir con 70% y le dieron y usted no se aprendió el otro 30% de las leyes y usted las viola, ¿la ley a usted lo exime de la culpa? Para nada. Para nada. Dice, era su obligación conocer la ley. Aquí vemos que Dios hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿hasta cuándo? ¿Se acuerda que habíamos estudiado anteriormente que había ciertos pecados que duraban hasta qué momento del día? ¿Lo recordamos? Hasta la tarde. Pero si la persona no hacía el lavamiento, entonces eso ya se ponía grave y allá había que hacer sacrificio para poder librarse. Así que otros hechos, vamos a ir al números ahora 14:33. Y dice, otro hecho que descubrimos en la Biblia y comprobamos en la práctica, en la sociedad que vivimos, es que a menudo los descendientes o los hijos o otras personas no culpables de determinada falta tienen que sufrir las consecuencias de otra persona. Vamos a ver Números capítulo 14, verso 33. Y dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Aquí recordemos que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, no quisieron entrar a la nueva tierra prometida que Dios le había dado, porque decía que había gigantes. Entonces, de castigo, Dios los devuelve al desierto. ¿Y cuánto tiempo duró el castigo? 40 años. Años. Hasta que todos los culpables se murieran. ¿Y quién estaban llevando aquí la carga de los padres? Vamos a leer de vuelta. Los hijos. Sí, Okay. exacto. Léelo, por favor. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Sí, hasta que el cuerpo de los padres, hasta que los padres murieran, los hijos estarían llevando la rebeldía. Vamos a ir al libro de Deuteronomios, capítulo 23, verso 8, Nelson, y Éxodo 25, Francesca. 23, 8. Sí. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Aquí está hablando de los edomitas y los egipcios que se estableciesen en la tierra prometida, o sea, que no pertenecían al pueblo de Israel, pero querían ser parte. Sin embargo, ¿hasta qué generación no podían ser parte de la congregación? Dice, los hijos que nacieron de ellos, ¿cuándo? ¿En qué generación? La tercera generación. Sí, los nietos recién podían entrar. Vamos a Éxodo 25. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjense, ¿de qué mandamiento está hablando aquí?
de la adoración a Dios. Ajá, de la adoración de imágenes, que está prohibido adorar, honrar. Algunos dicen, yo no la adoro, yo lo que hago es la venero, pero la veneración es una honra. Y el mandamiento es claro, dice, no las honrarás. Y fíjese, tan seria es la falta que dice Dios aquí que hasta cuándo es el castigo de aquellos que violan el mandamiento que tiene que ver con la honra a las imágenes. Tercera y cuarta generación, es mucho, ¿verdad? Todo nieto y bisnieto. Sí. ¿Sí? O sea, ¿hasta qué punto las leyes de la herencia pueden gravitar en las generaciones futuras? Es evidente que el análisis que Dios hace de las naciones, de los pueblos y de las familias no pasa por alto los efectos de determinada acción o pecado, porque Dios puede ver a dónde va a llegar. En algunos casos de los egipcios, por ejemplo, y de los que caían en la idolatría, como pudimos ver en ese pasaje, los efectos podían durar 3 y 4 generaciones de familias. Las leyes naturales de la herencia, sin embargo, no privan a Dios de ejercer misericordia a los millares que se arrepienten y guardan sus mandamientos. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, verso 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué es lo que tiene Dios con los que guardan sus mandamientos? Misericordia. Vamos a ver Jeremías capítulo 18, versos 7 al 10. Jeremías 18, versos 7 al 10. Y vamos a ver Ezequiel capítulo 18, versos 19 y 20. Jeremías 18, dijiste. 9 y 10. 7 al 10. 7 al 10 dice: y en un instante hablaré contra los pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Vamos a Ezequiel 18, 19 y 20. Ezequiel. Sí. Ezequiel, que repite, por favor. 18, Ezequiel capítulo 18, versos 19 y 20. Ok, dice, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Vemos aquí que si bien en cuanto a pertenecer a la congregación de Dios y otros castigos específicos, puntuales que pudimos ver, sin embargo, la misericordia de Dios estaba siempre presente para aquel que decidía, si el hijo decidía no seguir con la idolatría del padre o con la rebelión de Dios que tenía su padre. Sin embargo, Dios, ¿qué tenía de ese muchacho, esa muchacha? Misericordia. ¿Sí? Vamos a ver otro caso también, hasta cuándo inclusive podía durar el castigo. Vamos a Deuteronomio, capítulo 23, versos 2 y 3. Deuteronomio, capítulo 23, versos 2 y 3. Y dice así: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Wow. ¿No? Acá vemos hasta qué generación. 10ª. 10ª generación. Parece un castigo demasiado severo, pero específicamente aquí había 2 naciones que tenemos, que era la moabita
y la amonita, y esto sabemos que fueron los descendientes de las hijas de Lot, que no permitieron cuando Israel salía de Egipto que pasaran por sus tierras. Y eran familia, eran parientes. Entonces, ahí no está muy clara en Deuteronomio 23 allí, donde dice que no entrará tampoco bastardo en la congregación, no entrará bastardo. Esa palabra viene del hebreo mamzer, que se traduce como bastardo, pero también se puede traducir como mestizos o mezcla. Y Dios había prohibido terminantemente al pueblo de Israel de mezclarse con otras naciones que no adoraban a Jehová, que no lo adoraban a él. Por eso reunirse con un extranjero estaba bajo condenación divina, porque Dios sabía que el resultado podía terminar en una rebelión abierta. Y era una advertencia sumamente fuerte. Vamos a ver el verso 4 del mismo Deuteronomio 23. Dice, por cuánto no os salieron, ¿sí va bien? Dice, por cuánto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Gracias. Sabemos que contrataron a un profeta, pero no para que bendiga al pueblo de Israel, sino para que lo maldiga, ¿no? Y sabemos que Balaam fue a que le habló un animalito de orejas largas, ¿no? El burro. El burro le tuvo que hablar a Balaam, ¿verdad? Dios hizo hablar a un burro, porque Balaam por dinero estaba dispuesto a querer maldecir al pueblo de Israel. Y recordamos la historia, cada vez que quería maldecirlo, en vez de maldecirlo, le salía una bendición. Y él decía, no puedo, quiero maldecirlo, pero no me sale, ¿no? Dios no le dejaba maldecir a Israel. Vamos a ver otro pasaje muy interesante que está en el libro de Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel, capítulo 44, versos 10 al 14. Ezequiel 44, verso 10 al 14. Ok, Ezequiel entonces 44, 10 al 14 dice, y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servir. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que ella haya de hacer. Bien, aquí vemos que había levitas que eran la tribu de Leví, y los descendientes de Leví fueron designados para ser sacerdotes. Pero hubo levitas que, ¿qué pasó? Se apartaron del servicio a Dios, y entonces, dice, por irse tras sus ídolos, ahora, ¿cuál es la consecuencia? Llevarán su iniquidad. Adivinen qué palabra aparece aquí, Nasaabón. ¿Quiénes tenían que llevar? O sea, un castigo. Ya Dios no les permitió que hiciera el trabajo de sacerdote, le dio otra responsabilidad. Así también hoy nosotros tenemos que aprender muchas veces a sufrir los males que ha acarreado un pecado nuestro. Por ejemplo, si estamos usando sustancias dañinas para nuestra salud, y entonces vamos a sufrir las consecuencias, y nuestros hijos también. Aunque sabemos, por ejemplo, nosotros no estuvimos con Adán en el Edén, sin embargo, hasta hoy toda la humanidad está cargando las consecuencias del pecado de Adán. Así también hay a veces guerras en las naciones, hay a veces hambres, hay a veces procesos inflacionarios o políticos o lo que sea que afectan a toda una población, y toda
la tierra tiene eso. Ese es el yugo de paciencia que Jesús pone sobre nosotros y del que promete descanso y alivio si recurrimos a Él y aceptamos esas cargas con resignación, con humildad, confiando en sus promesas. Vamos a ver en Mateo capítulo 6, verso 33 y 34. San Mateo capítulo 6, verso 33 y 34. Ok. Mateo 6. 33 y 34. Ok, pues dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Exacto. ¿Acaso dice, basta cada día su propio mal? Jesús sabe de que este mundo no es el que Él desea para nosotros, sí. Sabe que tenemos que pasar por pruebas, sí lo sabe. Vamos al mismo libro de San Mateo, pero al capítulo 11 ahora, versos 28 al 30. ¿Lo tienes? No, léelo tú, Francesca. Ok, pues entonces 11, 28 al 30. Sí, por favor. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bien. Búscame, por favor, Romanos 5, verso 3 al 5. Y mientras tú lo buscas, a Romanos 5, verso 3 al 5, vemos, acabamos de leer lo importante que es aquí. Jesús nos ayuda a llevar esas cargas, porque no solamente nos capacita para tener paciencia, sino también nos da esperanza. Vamos a ver en Romanos capítulo 5, verso 3 al 5. Ok, 5 del 3 al 5 dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias. Entonces, ¿cuál es el propósito de las pruebas? Hacer crecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Nos promete que finalmente todo ese peso que nos agobia va a ser quitado, va a ser llevado cuando la muerte desaparezca. Eso lo vemos en Apocalipsis, capítulo 21, verso 4. Nelson, ya que estás allí, Apocalipsis, capítulo 21, verso 4. Y Francesca, búscame Romanos 8, 21. Apocalipsis 21, 4. Yo no lo veo. Espérate. Estoy en otro programa ahorita. Pero la puedo... Sí, léelo tú, entonces, Francesca. Apocalipsis 22, ¿cuál? 21, 4. 21, 4. Ok, 21, 4 dice, ese para mi texto favorito es este. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Gracias. Pero no solamente para los seres humanos. Vemos los animalitos sufriendo, vemos la creación de Dios gimiendo. Vamos a Romanos ahora, capítulo 8, versos 21 al 23. Romanos, capítulo 8, verso 21 al 23. Ok, y dice así: por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gracias. Qué pasaje maravilloso, ¿verdad que sí? Nos llenan de esperanza.
nos hacen ver que aunque seamos culpables por habernos rebelado contra Dios y haberle entregado este reino, el planeta Tierra, vamos a decir así, a Satanás, para que él reine y cause tanto dolor, sin embargo, Dios tiene un plan maravilloso y muy pronto ese plan se va a llevar a cabo. Hay esperanza. Ahora, sigamos estudiando un poquito más. Según varios pasajes bíblicos, lo que la persona inocente hace cuando perdona el agravio, te habrás escuchado y dice, yo perdono, pero no olvido. Sí, mucho. Ajá. Es interesante porque el que perdona es el fuerte. No es el que se venga. Dice, ¿cómo va a ser? Si yo me vengo es porque tengo la capacidad de vengarme. Si él me hizo una, yo le hago dos para mostrar que soy más fuerte que él. ¿Será así en el reino de Dios? Perdonar el agravio es cargar con las consecuencias del pecado sin buscar desquitarse. Vamos a ir a Génesis, capítulo 50, verso 17. Y Nelson, tú búscame Primera de Corintios, capítulo 6, verso 7. Entonces, Génesis 50, verso 7. Disculpen otra vez, se nos cayó el sistema. Y estábamos hablando de la carga del pecado y el perdón de la ofensa. Esto lo vamos a continuar en el próximo sábado, pero por lo menos queríamos mencionar este pasaje. Decíamos que qué pasaba cuando tenemos que la persona inocente hace cuando perdona a alguien. Y entonces el pasaje decíamos que la persona no busca desquitarse, no busca vengarse del mal recibido. Vamos a ir a Génesis capítulo 50, verso 17. Ok, dice, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu Padre, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Wow. Sí, este pasaje es muy importante y vamos a poner atención de vuelta. Dice, la traducción al español, muchos lo traducen así. Te ruego que, ¿qué palabra usa allí? Perdones. Perdones. Saben que la palabra original es nasa pesá, que significa lleves. Le están diciendo los hermanos de José que lo habían vendido como esclavo. Le están diciendo a José, ahora que José era el segundo de Faraón, y le está diciendo, te ruegue que lleves ahora la maldad de tus hermanos. Hay una diferencia, ¿verdad que sí? Sí. Un significado más profundo. Le dice, te ruego que lleves ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, o sea, el pecado de los hermanos. Están hablando los hermanos, pero en tercera persona. Dice, porque mal te trataron. En otras palabras, te ruego que tú lleves la maldad nuestra y nuestro pecado porque te maltratamos. Eso es lo que le están diciendo. Por tanto, ahora te rogamos, ¿y ahí qué palabra aparece? Que perdones de nuevo. Existe la misma palabra. Ahora te rogamos que lleve la maldad de tus siervos del Dios de tu Padre. ¿Qué le están pidiendo entonces los hermanos a José? Que habían pecado contra él, el pecado de ellos. ¿Qué le está pidiendo que haga José? Que lo cargue, que lo perdone. Que lo cargue, que lo lleve. Porque una vez que se murió Jacob, los hermanos de José que lo habían vendido como esclavo tenían miedo que se desquite José ahora, que se vengue del mal que le habían hecho y que estuvo sufriendo durante tanto tiempo. Por eso, esa palabra, la palabra pecado es hatat, ¿no? Y mediante esa expresión creo que podemos revelar una dimensión más completa del perdón que la persona afectada puede otorgar. Porque no solamente dice, yo te perdono, no. Los hermanos le están pidiendo que ¿qué haga José con su pecado? Que lo cargue, que lo lleve, pero sin tomar represalias.
sin vengarse, sin procurar descargarse de ese pecado por las injurias recibidas. Eso estuvo dispuesto a hacer José. Y eso muchos los hacen también hoy cuando conocen el amor de Dios. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, verso 7. 1 Corintios 6, verso 7 dice: ciertamente ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Entendemos aquí lo que dice el apóstol Pablo? ¿Por qué no llevan ustedes la carga del pecado? Sufrir el agravio, aguantar el agravio. ¿Qué le está pidiendo Pablo a los cristianos? Que aprendan a cargar con las ofensas. Hasta aún hoy se usan expresiones semejantes a las que usa la Biblia, y la reacción más natural que cuando se comete una injusticia con nosotros es la de desquitarnos, descargarnos, limpiarnos de lo que se nos ha hecho. Nikita Khrushchev, cuando vino a dar en la plena época de la Guerra Fría y vino a Nueva York, al edificio de las Naciones Unidas, a la reunión allí, y él estaba presente allí, y él dijo: los cristianos dicen que si te pegan en una mejilla, ¿qué hay que hacer? Poner la otra. Y él dice: si a mí me pegan en una mejilla, yo les parto la cara. Él decía, para mí, esa es mi filosofía de vida. Por supuesto, por eso el cristianismo, no todo el mundo acepta el cristianismo, porque no entiende cómo va a terminar la historia, que las ofensas no van a terminar sin castigo, sino alguien va a tener que cargarla, porque ese pecado va pasando de un lugar a otro, de una persona a otra. A veces, por eso decimos que muchas veces tratamos de descargarnos para mejorar nuestra imagen de cosas pasadas que pesan sobre nosotros. Aquel que perdona, en cambio, que perdona de veras, no se desquita, no se descarga, no busca limpiar su reputación echando la inmundicia contra el ofensor para que todos se enteren de lo que hizo. Por esa razón fue la que José lloró mientras los hermanos le pedían que no se vengase, porque los había perdonado de corazón. Por esa razón, otro José, casi 2000 años después, no comenzó a decirle a todo el mundo: mire lo que hizo María, mi mujer, que está embarazada y me engañó. Vamos a ver en Mateo capítulo 1, verso 19. Mateo capítulo 1, verso 19. Mateo 1, 19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Sí? ¿Cómo era José? Justo. Justo. Y él dice, él no sabía que era el Espíritu Santo que había intervenido con María, con la Virgen María. Y entonces él dice, como era justo, que hizo, calladito la boca. Él podía salir a los cuatro vientos y decir: mire lo que pasó con mi mujer, con mi prometida. Antes del casamiento ya estuvo con alguien. Sin embargo, sabemos que vino un ángel después y le explicó a José qué es lo que realmente estaba pasando. Pero se presenta aquí la idea. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versos 19 al 21. Ok. 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así Amén. que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Hasta el 20. Se sigue. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gracias. ¿Qué dice aquí? Que ¿quién es el que va a ser encargado de hacer justicia? Dios mismo. Dios mismo. Y a Dios no se le escapa nada, ¿eh?
Eso podemos estar seguros, que Dios es justo. Y la estricta justicia que debían medir los jueces en Israel era la ley del talión, como nos dice Éxodo 21-24, ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, el amor de Dios, que estaba también impreso en las leyes antiguas, instaba a devolver bien por mal. Hay varios pasajes. Podemos ver Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 en adelante hasta el 14. No tenemos tiempo de leerlo. También la ley ordenaba no vengarse ni guardar rencor. Por ejemplo, Levítico capítulo 19, eso sí lo vamos a ver. Levíticos 19, versos 17 y 18. Levíticos 19, versos 17 y 18. 17 y 18 dice así. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios en el Antiguo Testamento acerca del prójimo? Que no lo aborrezca. Y otro más, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jesús en el Nuevo Testamento dio un nuevo mandamiento. Yo no quiero guardar los mandamientos del Antiguo Testamento porque eso era ley injusta. Y ahora el nuevo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso no existía este mandamiento en el Antiguo Testamento? Sí. Lo que tenía de nuevo era que lo estaban escuchando simplemente de la boca directa ahora de Dios. ¿Sí? Pero ya existía. El amor a Dios y el amor al prójimo es el fundamento de la ley de Dios. Los primeros 4 mandamientos se refieren del amor a Dios. Y los 6 restantes, el amor al prójimo, que es el fundamento. En esos 2 mandamientos se basa toda la ley. ¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios? Respetando los primeros 4. ¿Cómo respetamos nuestro amor a Dios, al prójimo? Respetando los 6 mandamientos que siguen en la segunda tabla. Por eso en Éxodo 23, por ejemplo, nos dice allí que si encontraba un buey de tu enemigo, al asno extraviado, había que llevárselo aunque fuera enemigo. Y si que el asno de la persona que le aborrecía a uno estuviera caído bajo su carga, ayúdalo a levantarlo. El cuadro de venganza que está en la mano de Dios como Dios justo se expresa en términos semejantes a la ley del talión, y el culpable, ¿verdad?, que comete una falta contra otros y le hace llevar el mal que le causó, recibirá el mal contra sí mismo. Aunque busque librarse de su falta echándola sobre gente inocente, finalmente tendrá que cargarla sobre sí para su propia condenación, como dice en Números capítulo 32, verso 23. Un pasaje muy importante. Número 32, verso 23. ¿De cuál? Números 32, verso 23. Y Nelson, si tú me puedes buscar Joel, capítulo 3, verso 4 y verso 7. Joel, capítulo 3, verso 4 y 7. Y número 32, 23, perdón. Ok, 32, 23 dice. Sí. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué es lo que promete Dios aquí? Justicia. Dice, vuestro pecado os alcanzará. Vamos a ver lo que dice Joel, capítulo 3, verso 4. ¿Qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y contra el territorio de Filistea? ¿Queréis vengarlos de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. ¿Y el 7? Y el 7 dice, yo los levantaré del lugar donde lo vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Sí, esa expresión era típica, volveré la paga, porque cuando usted recibe un golpe en la cabeza, ¿qué pasa? Hasta ahí llega su vida. Y entonces dice aquí, simplemente yo haré volver la paga. ¿Quién está hablando aquí? Está Dios. Dice, ustedes no son los que están encargados de la retribución, soy yo, vuestro pecado os alcanzará. Y hablando del tiempo del fin para nuestra época ahora, vamos a ir al Apocalipsis, capítulo 18, verso 6.
Y con esto el último pasaje que vamos a ver, porque el tiempo se nos ha ido, y el próximo sábado vamos a seguir con este estudio que estamos haciendo. Okay. Apocalipsis 18, verso 6. Dice, dadle a ella como a ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Sí, no tenemos tiempo de desarrollar aquí, pero aquí en el Apocalipsis está hablando de la Babilonia del tiempo del fin. Babilonia es un nombre simbólico que se le da a la unión de las religiones del mundo que se rebelan contra Dios para desobedecer sus mandamientos. Especialmente el mandamiento que va a estar en controversia será aquel que reconoce a Dios como creador y por eso recibe la honra de su creación. Como ese mandamiento va a estar en disputa, entonces Dios va a juzgar. Y así como estas naciones se van a unir los reyes de la tierra con las religiones del mundo para perseguir al pueblo de Dios, ese pueblo perseguido va a tener justicia. Y así como estas naciones van a hacer sufrir al pueblo, la respuesta de Dios dice, cuando llegue la ira de Dios, dice, dadle a ella como ella os ha dado. El próximo sábado, ya se nos fue la hora, el próximo sábado, con el favor de Dios, vamos a ver cómo todo esto se hacía en el santuario y cómo Dios intervenía para liberar, para llevar, para quitar, pero también para juzgar. Y cómo eso nos afecta hoy. Y cómo el sacerdocio tenía que cargar este pecado, cómo el santuario se contaminaba, y después vamos a ver cómo Dios limpiaba esa contaminación, ese quitamiento, ese llevar el pecado. Lamentablemente el tiempo se nos fue, tenemos que concluir aquí. Vamos a hacerlo con una oración. Nelson, ¿nos quiere despedir en oración? Ok. Señor Padre nuestro, gracias por habernos concedido este tiempo, Señor, para poder estudiar y meditar sobre tus palabras. Padre Santo, permite que no solamente la hayamos oído, sino que la podamos poner en práctica. Ilumina nuestras mentes, Señor, abre nuestros corazones para poder ser receptos a tus leyes, mi Dios. Bendice a tu pueblo que ha escuchado este mensaje en el día de hoy. Y gracias, Señor, por acompañarnos en este tu santo sábado. Gracias te damos, Señor, en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Francesca. Gracias, Nelson, por la ayuda. Y vamos a ver cómo podemos después arreglar este asuntito que se nos cayó el sistema y entonces tuvimos que interrumpir. Así que buenas tardes, que Dios los bendiga y hasta el próximo sábado, si Dios quiere.